Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta, esta vez con un gran personaje. Me refiero a Mario Andrés Amuy. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mario es astrónomo chileno y profesor de astronomía en la Universidad de Chile y el Observatorio Cerro Calán. Es reconocido por su trabajo de observación de diferentes clases de supernovas, especialmente las supernovas de tipo 1A y tipo 2, como medidas de distancia cósmica. Vamos a hablar de aquello. Estudió licenciatura en física, realizó un máster en física de la Universidad de Chile. En el año 2011, gracias a sus aportes, 3 científicos que descubrieron la acelerada expansión del universo recibieron el Nobel, y la misma academia sueca le atribuyó gran parte de ese hallazgo clave para entender hacia dónde vamos al trabajo de los chilenos Mario Amuy y José Massa, quienes desarrollaron en Chile métodos para medir las distancias en el cosmos. En el año 2011, el asteroide 109097 fue bautizado como Amuy, en su honor por Rafael Ferrando, director de un observatorio astronómico. La verdad es que al escuchar tu currículum, Mario, uno dice que es extraordinario que en Chile se pueda hacer ciencia y astronomía de esta envergadura. Bueno, me siento muy halagado por toda la introducción que has hecho y soy muy afortunado, no solo en lo personal, sino que el país es muy afortunado, porque cuenta con los cielos más despejados del mundo, en el desierto de Atacama. Y esa historia comenzó hace poco más de 50 años. Recién, esta semana, de hecho, el Observatorio Cerro Tololo está celebrando sus 50 años en Chile. Y esa historia ha sido tremendamente exitosa. Y recientemente, el año pasado, se comenzó a operar el Observatorio ALMA, que es una nueva ventana al universo. Y eso gracias a las condiciones meteorológicas, geográficas que tiene Chile, y también a la visión de los distintos gobiernos. O sea, hemos tenido gobiernos de todos los colores en Chile en los últimos 50 años, y todos ellos han apoyado la causa científica y la operación de los observatorios internacionales en Chile. Entonces, soy afortunado no solo por las condiciones climáticas, sino también por la visión de los astrónomos que hace 50 años echaron a andar esto, y al Estado de Chile, que ha sabido cuidar este patrimonio. ¿Cómo comenzó tu interés por la astronomía? Desde muy chico, no tengo memoria exacta, pero recuerdo que me influyó positivamente, me impactó mucho todo lo que fue la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que culmina en julio del año 69 con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Y eso fue muy influyente. A propósito de eso, hace unos días atrás vino a Chile un astronauta, el 10º astronauta que pisó la Luna, y se llama Charles Duke, de la NASA. Ya tiene más de 70 años y tuve el privilegio de conocerlo y fue realmente muy emocionante y me hizo evocar todo lo que significó esa época, tanto el desafío tecnológico, la conquista del espacio, la rivalidad con la Unión Soviética por conquistar primero la Luna. Todo eso fue muy influyente. Mira, interesante. A mí me pasó un proceso distinto, pero tú tomaste la decisión de finalmente estudiar astronomía y finalmente en un país donde ser astrónomo aparentemente tiene poco destino, pero tú llegaste a una investigación extraordinaria. ¿Cómo llegaste finalmente a descubrir junto a José Massa este proceso de expansión y para medir las distancias entre los distintos astros? Mira, fue para mí una casualidad. Y quiero ser súper honesto al comentarlo, al decirlo, porque mira, a mí yo trabajaba de medio pollo en la Universidad de Chile entre el año 84 hasta el 86. Y el director de Tololo dijo, necesitamos que venga un chileno a apoyar las actividades científicas del observatorio. Entonces le recomendaron mi nombre y me aceptaron el cargo y yo suponía que tenía que aparecer a trabajar a Tololo el 27 de febrero del 87. Entonces me di unas vueltas por Tongoy primero para veranear un poquito, disfrutar antes de empezar el trabajo en Tololo, que era un tremendo desafío, una alegría enorme. Con la suerte que 2 días antes explota la supernova más brillante en 4 siglos. Mira, en el año 1987. Explotó aquí en una galaxia muy cercana, la Nube de Magallanes. Y fue visible a simple vista. Incluso, no necesitaba un telescopio.
y era la más brillante en 4 siglos, desde una famosa supernova de Kepler del año 1604. Entonces, esto gatilló un tremendo interés por las supernovas, tanto en el Observatorio Tololo y por mí. Y yo me dediqué durante 3 años a estudiar esa supernova de manera exhaustiva. Y eso entonces me llevó a dar el siguiente paso, hacer un estudio estadístico, sistemático de las supernovas en el hemisferio austral. Entonces había que descubrirlas. Entonces ahí me asocié con José Massa, que tenía toda la experiencia con las técnicas fotográficas clásicas de búsqueda de supernovas con todo el equipo en la Universidad de Chile. Y a su vez Tololo tenía todo el arsenal de la tecnología moderna, los detectores CCD electrónicos, para hacer el seguimiento y la caracterización de la supernova. Entonces se mezclaron, fue un proyecto híbrido tecnológicamente, la tecnología clásica para detectar las supernovas con clásicas fotográficas y la tecnología digital para hacer todo el estudio posterior. Y ahí participamos astrónomos de la Universidad de Chile y de Cerro Tololo, fue una aventura norteamericano-chilena. Entonces al cabo de 3 años ya habíamos encontrado 30 supernovas de tipo 1A, que son las que andábamos buscando. Teníamos las mejores curvas de luz, los mejores datos que nadie tenía hasta la época, y encontramos que si bien las supernovas no son todas iguales como uno quisiera, como hubiéramos querido, porque esa es la condición necesaria para poderlas usar para medir distancia, si bien había una diferencia grande, habían supernovas por decir de 10 watts y supernovas de 100 watts, encontramos que las supernovas venían con una etiqueta que tú la podías medir y que te permitía corregir esas diferencias. Y gracias a ese método logramos establecer una técnica para medir distancias muy precisas en el universo que nadie más tenía. Podíamos medir distancias con un 7% de error, de incerteza. O sea, podíamos decir la supernova hasta 100 años luz, pero podría estar entre 93 y 107. Eso en astronomía es muy bueno. Entonces después hubo 2 grupos de astrónomos que recogieron esa técnica y la implementaron para supernovas mucho más lejanas, para medirle sus distancias. Entonces allí descubrieron, si quiere después me expando más sobre eso, en el año 98, que el universo en vez de estar frenándose en su expansión, debido a su propia gravedad, la atracción que ejercen las galaxias entre sí, en vez de frenarse, lo está haciendo de manera acelerada. Si cada vez las galaxias se alejan más rápido unas de otras. Eso se llama la aceleración de la expansión del universo, que se debe a una energía que no sabemos lo que es y que se ha denominado oscura, lo cual refleja nuestro desconocimiento sobre lo que es la energía oscura. Y los físicos se están rascando la cabeza porque tienen que tratar de explicar si esto es una nueva fuerza de la naturaleza o una energía o una característica del espacio o qué. Así que u otro campo de atracción, puede ser o no. Puede ser. Hay muchas hipótesis, muchas que andan dando vuelta, pero ninguna todavía muy convincente. Entonces, este proyecto que partió netamente astronómico, caracterización de supernovas con telescopio desde Chile, terminó teniendo un tremendo impacto en la física. Y por eso que le dieron el Premio Nobel de Física a 3 astrónomos, que es muy raro, porque no existe el Premio Nobel de Astronomía. Claro, tienes razón. Es solo química, física, medicina, La Paz, bueno, economía. Y el reconocimiento que hizo la Academia respecto a tu trabajo y del de José Massa, un honor, ¿no? Por supuesto, nos sentimos sumamente halagados, porque ahí dice explícitamente en el párrafo del documento de la Academia de Ciencias de Suecia, dice, el proyecto Calan-Tololo y su estudio de supernova fue esencial para el descubrimiento de la aceleración. Nos habría gustado que el Nobel hubiera quedado en Chile. Bueno, ojalá hubiésemos podido darle ese honor a nuestro país, pero bueno, lo importante es que el proyecto Calan-Tololo sentó las bases y fue parte de un proceso que llegó a Estocolmo. Extraordinario. Yo creo que eso igual nos debe hacernos sentir bien. Eso ya es extraordinario. O sea, es muy raro que un proyecto de astronomía esté tan relacionado con un descubrimiento de la física fundamental. Tú dijiste en algún momento, en el año 2010, nos tienen convenientemente bien idiotizados. ¿A qué te referías con esto? Bueno, a ver, es mi malestar en general por la mala calidad de la educación chilena. Escolar sobre todo, universitaria no tanto, pero sobre todo escolar. Porque veo tanto talento. Cuando yo voy a la cisterna a dar una charla, el otro día fui a Osorno a una feria científica, y veo tanto chico o chica apasionados, soñando con el cielo, con ganas de ser partícipe de la aventura del descubrimiento y que no puedan, por razones económicas, acceder a realizar sus sueños, eso me duele. Entonces, ese es mi sentimiento de frustración. Entonces, creo que hemos sido todos responsables, todos responsables del desastre de la educación chilena.
todos, sin excepción. Yo creo que de todos los colores políticos, es muy fácil decir ya, durante Pinochet se cambió la ley que permitió la educación municipalizada, pero después han habido 20 años en que tampoco se han hecho los cambios que se necesitan. Y hay muchos intereses que se cruzan en esto. Entonces yo creo que somos todos responsables finalmente de la mala educación en Chile. Y particularmente en la educación escolar y preescolar. Yo diría preescolar, escolar, media. Sí. Y también creo que hay que hacer esfuerzos en la educación superior, pero hay que ir por orden. Yo creo que hay que partir por abajo para estar llegando hasta arriba. En estas charlas que tú has dado en distintas comunas del país, ¿tú ves interés por la astronomía? Mucho, pero muchísimo. ¿Y qué falta para que un niño se encante con el universo y finalmente quiera estudiarlo profesionalmente? Mira, hay una gran demanda por la astronomía. Hay varias universidades que hoy día ya, de las no tradicionales, que también imparten licenciaturas en astronomía y hemos sido bastante exitosos en captar estudiantes. Pero muchos de ellos se quedan en el camino porque o no tienen los recursos para completar su estudio, o porque ven que quizás la astronomía no les va a redituar, no va a ser tan rentable como una carrera más tradicional. Entonces, yo creo que falta, yo creo que lo hemos hecho bien yendo a los colegios a motivar a los alumnos. Los alumnos han respondido, había una buena demanda por las carreras universitarias en astronomía. Pero después hay que apoyarlos con becas a nivel de pregrado. El posgrado lo tenemos bien cubierto, hay becas CONICET que son buenas y en general cubren bastante bien las necesidades. Pero a nivel de pregrado yo creo que falta poner un estímulo importante. ¿Qué le están enseñando hoy día a los alumnos en el currículum? ¿Hay algún...? Hay muy poco. Hay muy poco. Muy poco. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que lo más importante es tener buenos profesores. O sea, tú no sacas nada con ponerle dinero al sistema si no formas buenos profesores, en mi opinión. Profesores que motiven a los alumnos por la ciencia. Y no solo la astronomía está bien, está bastante bien. Lo hemos hecho bien, tenemos buena difusión en los medios. Pero en otras especialidades de la ciencia hace falta mayor cantidad de interesados. ¿Cómo tú ves que hoy día funciona la comunidad de astrónomos en Chile? ¿Hay sinergia? ¿Hay colaboración? Sí, tenemos una sociedad chilena de astronomía. Tenemos proyectos de investigación financiados por CONICET y por la Iniciativa Científica Milenio, que son transversales a las distintas universidades, y ahí convergemos cada uno a apoyar el desarrollo de un cierto proyecto científico. Así que hay mucha colaboración, ha crecido bastante la astronomía, hemos pasado de 20 astrónomos hace 15 años a tener cerca de 100. Entonces creo que hemos estado haciendo bien las cosas. Y el acceso a la infraestructura que hoy día tenemos, que es privilegiada. Estoy hablando de ALMA. Sí. Tenemos garantizado el acceso a 10% del tiempo de observación. Y eso ha sido lo que ha permitido el desarrollo de la astronomía en Chile, de pasar de 20 astrónomos a 100 astrónomos. Porque incluso la mayoría de ellos vienen del extranjero. Se radican en Chile, hacen su investigación en Chile, forman capital humano avanzado en Chile. Eso es extraordinario. Y además estamos aportando una riqueza cultural notable. Esta semana tuve un workshop en el área de la supernova, aquí en Santiago, y estaba sacando la cuenta de las nacionalidades que habían. Es impresionante, Italia, Francia, Indonesia, Colombia, México, y un grupo de 20 personas y pude contar por lo menos 10 nacionalidades. Mira, interesante. Y eso aporta una riqueza al análisis. ¿Qué se siente fundamentalmente que un asteroide tenga tu nombre? Es un honor, por ahora es un honor, pero imagínate si el asteroide se transformara en una amenaza para la vida en la Tierra. Esperemos que no. Así que ojalá que se mantenga estable en su órbita. Orbita como en 3 años alrededor del Sol y tiene un tamaño de unos poquitos kilómetros. Pero un honor de Rafael Ferrando, que tú mencionaste hace un rato, sí, que se conmovió porque en el año 2008 publicamos un libro con José Massa sobre supernova para público general y quedó muy bonito el libro. Y llegó a manos de ellos en España, a pesar de que el libro era para el mercado chileno, y le emocionó mucho. Y dijo, bueno, les voy a retribuir entregándoles un asteroide cada uno con su nombre. Mira, qué interesante. Ahora, hay que decir que en Chile también se descubrieron muchos asteroides, desde Cerro Calán, aquí en Santiago, y algunos de ellos se llaman Colo Colo. Mira. Y tienen nombres mapuche.
Así que Amuy es una anécdota más en todo el catálogo grande de asteroides. Pero un honor, me siento muy contento. ¿Cómo tú ves el desarrollo de la ciencia en Chile? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Pues se ha hablado mucho de la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se ha propuesto también una subsecretaría, por otra parte. ¿Tú crees que debería ser el modelo para poder...? Es decir, creo que esta propuesta de la Comisión Filippi, una comisión asesora al gobierno del presidente Piñera, es lo más importante que le ha pasado a la ciencia en Chile en los últimos 30 años. Digo 30 años porque es cuando se creó el FONDECIT, Fondo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, y que ha sido muy bueno, ha promovido la investigación científica en el país a niveles de excelencia en todas las áreas. Entonces, este cambio que propone la Comisión Filippi es muy importante porque permite coordinar a las distintas agencias que hoy día están dispersas en distintos ministerios, y permite diseñar una política, una planificación científica para el país. Coordinar las becas Chile, coordinar Innova, coordinar CONICIT, coordinar con Iniciativa Científica Milenio. Entonces, todo eso se organiza en una subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en paralelo con una subsecretaría de Educación Superior, porque están íntimamente ligadas la investigación científica con la formación de capital humano en las universidades. Entonces, me parece a mí que es una estupenda estructura. Se puede revisar los detalles, se puede discutir y ojalá lo hagamos, pero hay que empujarlo a fondo. Yo creo que me gustaría ver que de este gobierno y el próximo se le diera la urgencia a un proyecto de ley que permita la reestructuración de la ciencia, la tecnología y la innovación y la educación superior. Cuéntame, ¿cómo tú ves el desarrollo de la astronomía y de la ciencia en los próximos 20, 30 años? ¿Tú eres optimista? Yo soy optimista porque hoy día Chile concentra, digamos, un 50% de la capacidad de observación de todo el mundo. Pero con los telescopios que vienen vamos a llegar al 70%. Por eso que se dice que Chile es la capital mundial de la astronomía. Vienen telescopios de 20 metros y hasta de 40 metros que se van a instalar en el norte de Chile. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un tremendo futuro? Los telescopios más sofisticados van a estar en Chile. Y Chile tiene acceso al 10% de tiempo de observación. Entonces las nuevas generaciones, los niños que están hoy día soñando con ser astrónomos, van a tener en sus manos los instrumentos poderosos para hacer los más grandes descubrimientos de la próxima década. ¿Cómo aprovechamos ese capital? Porque tenemos infraestructura instalada, tenemos los cielos más limpios del mundo. Bueno, mira, habría que hacer una inversión modesta. O sea, piensa que las instalaciones que hoy día están en el norte de Chile son del orden de los miles de millones de dólares, que es dinero de afuera, inversiones externas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesita Chile para sacar provecho? Usar bien ese 10%. Y estamos hablando de pasar de 100 astrónomos a 200. ¿Cuánto cuesta eso? Hoy día no estamos usando la plena capacidad. Sí, lo estamos usando el 10%, pero hay que considerar que vienen estos 3 grandes instrumentos a Chile que van a ser más grandes que todo lo que ha habido antes. Entonces, por lo menos yo creo que necesitamos duplicar la población de astrónomos. Y eso no es tanta plata, estamos hablando de algunos pocos millones de dólares para capital humano, además. No es para otros instrumentos. Es nada más que gente que sea capaz de utilizar esos instrumentos, pensar, sacar las conclusiones que nos cambien la visión o que den respuesta a las incógnitas de la astronomía. Y eso está en manos de las futuras generaciones. ¿Cómo está Dios en tu trabajo? En universos paralelos. Hay que reservar un pedacito del cerebro para Dios y la religión y otro para la ciencia. Mira, la ciencia tiene sus limitaciones. Ha dado respuesta y ha ordenado nuestro mono, el universo, el modelo de universo lo ha logrado reconstruir de manera increíble. Piensa que hemos reconstruido la biografía del universo prácticamente completa desde ahora hasta el Big Bang. En solo los últimos 400 años, un verdadero monumento al intelecto humano. Preguntas que el hombre se hizo desde que tiene conciencia, hace 200.000 años o más. Recién, ahora, en los últimos años,
hemos logrado reconstruir toda la biografía del universo, lo que pasó desde el Big Bang hace 14.000 millones de años hasta ahora. Hemos hecho mucho, pero cuando tú te acercas hacia el Big Bang, que es el momento de la creación, se nos rompen las herramientas físicas, porque no son aplicables a esas condiciones. Mira. Entonces tenemos nuestras propias limitaciones. Entonces allí, en la intimidad del Big Bang, pueden convivir la religión y puede convivir la ciencia, sin colisionar. Sin colisionar. Yo creo que tenemos un camino por delante importante en términos de incentivar fundamentalmente a nuestros jóvenes. ¿Tú qué crees que ven los jóvenes cuando piensan en el universo? ¿Y cuán inexplorado está desde el punto de vista profesional? Hay muchas incógnitas. Es decir, si bien por primera vez en la historia de la humanidad estamos logrando ver prácticamente todo el universo por primera vez y tenemos las herramientas para responder muchas de las preguntas que nos angustiaron desde hace millones de años, los eclipses, los equinoccios, las estaciones, si el universo es infinito o no, o ha existido por siempre o no. Bueno, la ciencia tiene eso, que cada vez que uno responde a algo aparecen nuevas preguntas. Entonces yo diría que los grandes desafíos donde pueden participar nuestros alumnos, nuestros jóvenes, es principalmente, yo pondría el acento en la búsqueda de vida extraterrestre. Porque eso nos cambiaría completamente nuestro paradigma. Ahora, ¿tú crees que tú eres un observador por naturaleza? ¿Condiciones de vida en otros planetas? Tienen que haberla, porque en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Y ya hemos encontrado en los últimos 15 años nomás que la presencia de planetas es común. Hasta hace 15 años pensábamos sabíamos que solo el sistema solar tenía sus 9 planetas. Pero ahora hemos encontrado planetas fuera del sistema solar y son frecuentes, son normales. Y los planetas, hay grandes, hay chicos, en fin. Todavía no hemos llegado a detectar planetas del tipo Tierra porque la tecnología no ha avanzado lo suficiente, pero estoy seguro que aquí a 10, 15 años más ya vamos a estar descubriendo planetas tipo Tierra. Mira. Entonces están las condiciones, con muchas estrellas tipo Sol, con muchos planetas tipo Tierra, con los mismos elementos químicos que están aquí, oxígeno, carbono, entonces están todos los elementos. La gran pregunta es, ¿cómo pasas tú de todos esos materiales a formar un ser que se autorreplique? Eso se llama astrobiología. Ahí la palabra la tienen los biólogos, los tienen los astrónomos y los geólogos, que también proveen el contexto geológico para el cual se puede desarrollar vida. Eso se llama astrobiología y yo he promovido mucho la creación de un instituto de astrobiología en Chile porque hay grandes condiciones. Está el desierto de Atacama, donde están las condiciones más extremas, y ahí se pueden encontrar bacterias que viven en esas condiciones, que se llaman extremófilos, que podrían vivir en otros planetas con condiciones extremas. Está la fosa del Pacífico, 5.000 metros de profundidad, donde también hay condiciones de presión altísimas, donde también se han encontrado extremófilos. Están los telescopios, con los cuales se pueden encontrar los planetas tipo Tierra. Entonces hay una sinergia ideal para echar a andar un gran centro de astrobiología en Chile. ¿Qué deberíamos hacer para empujarlo? Que CONICET se ponga con las lucas, y no es mucho. ¿Cuánto tú crees que va? Yo creo que con 2 o 3 millones de dólares al año, por unos 10 años, tú puedes tener aquí un gran centro de investigación en astrobiología, con chilenos y con gente de afuera. Y no son cifras... Y en redes, con los otros centros de astrobiología que hay en España, en Estados Unidos. Mira, no es tanta plata. Claro, no es tanto en los términos del aporte que podría significar para la investigación. Claro. Y tienes ahí la posibilidad de incorporar jóvenes, desde chicos hasta los universitarios, y desarrollar todo este capital humano para que después... Hay tantas externalidades con estos proyectos. Uno no sabe para qué lado pueden ir, puede redituar esto, cuando tú haces formación de tan alto nivel. Hagamos ciencia ficción. ¿Tú crees que va a ser posible colonizar la Luna o llegar a Marte? Sí, yo creo que sí. Le hice la misma pregunta, o sea, pero la pregunta que sí, eso no tengo ninguna duda. Cosa de más tiempo, menos tiempo, quizás 10 años, 15, 20, 30, 40, ya. ¿Vamos a llegar con un hombre a Marte? Sí, vamos a llegar. El tema es si nuestra supervivencia pasa necesariamente a través de Marte o vamos a haber agotado a la Tierra antes, en sus recursos naturales, en su clima, etcétera, que ya está bien amenazado.
Entonces le hice la pregunta a él y a la compañera que era, a Charles Luke, que estaba ahí, y a la Mira, Sandra Magnus, que también es astronauta de la NASA, que estuvo 4 meses en la estación espacial. Le hice la pregunta a los dos, son generaciones bien distintas, un señor de más de 70 y ella como en sus 40. Y tuvieron respuestas muy distintas. O sea, ¿Qué te comparte con nosotros? Que decía que había que hacer la exploración, pero no estaba seguro de que necesariamente el futuro de la humanidad pasaba por ir a colonizar, a establecerse a otro planeta. En cambio ella no, decía que creía que sí había que ir buscando otros lugares, otros hábitats para establecernos. Tú estás hablando de umbrales de tiempo cercanos, estás hablando de 15, 20... Bueno, digamos, piensa que hace 500 años se descubrió América. Sí. Solo 500 años. Tienes razón. ¿No? Y eso es como haber conquistado otro planeta, ¿no? Condiciones... Entonces, no son escalas de tiempo tan largas. Las últimas investigaciones en la Luna, particularmente el Discovery, ha arrojado agua. Sí, presencia de algo, sí. Poquito. Ahora, ¿eso es un índice o indicador de que hubo vida en algún momento? No. La Luna no hay ninguna indicación que haya tenido las condiciones para la vida, porque no tiene atmósfera. Agua es un ingrediente, claro, pero no tiene atmósfera, donde podamos respirar y desarrollarse la vida. No, la Luna incluso se piensa que fue resultado de la colisión de la Tierra con otro planeta, y de un planeta tipo tamaño Marte. Hace 4.500 años colisionaron y una parte de la Tierra salió expulsada, quedó en órbita, se reorganizó en la forma de la Luna. Entonces la Luna es hija de la Tierra. Interesante. Interesante. Y entonces tiene la misma composición química de la Tierra, pero le falta atmósfera, porque no tiene la gravedad para retener una atmósfera. ¿Y Marte? Marte, en cambio, tiene más gravedad que la Luna. Creo que debe ser por ahí por 1/3 de la gravedad que hay acá. Tiene una atmósfera, aunque es mucho más tenue que la nuestra. Agua hay bajo la superficie. Hubo mucho en el pasado, muchísima agua superficial que por algún misterioso motivo se evaporó o se hundió. Ese trabajo, esa investigación lo está haciendo el robot de la NASA, el rover, el Mars Pathfinder. Entonces hay muchos más ingredientes posibles para que podamos ir y vivir allá, instalar un mall o un edificio donde podamos tener oxígeno y podamos desenvolvernos. Pero es un desafío tecnológico tremendo, no es fácil. Y finalmente, tú has tenido la experiencia de compartir con nosotros la Comisión Futuro. Sí. Y has formado parte de los equipos de los congresos del futuro. ¿Tú crees que es el camino para interesar primero a los actores que toman decisiones respecto a esta materia? Y finalmente, la propuesta que hemos hecho un grupo de senadores respecto a crear un Consejo del Futuro permanente. Sí. ¿Va en la vía correcta? Absolutamente. El Consejo del Futuro, una comisión parlamentaria del Senado en la que participas tú, Carlos Cantero, Guido Girardi, han sido muy apoyadores y ha convocado a cientos de personas en este mismo Salón de Honor en los últimos 2 años, en el mes de enero. Y eso va creando conciencia, va gradualmente visto que cada vez vienen más parlamentarios a las charlas del Congreso del Futuro. Al principio prácticamente eran ustedes 2 o 3, pero en el último Congreso del Futuro ya vi otras caras. Entonces, de alguna manera, eso empieza a entrar en la conciencia colectiva del Parlamento. Y eso es muy importante porque aquí se toman las decisiones junto con el Ejecutivo. Así que felicitaciones por esa iniciativa y cuenten con todo mi apoyo y creo que el de toda la comunidad científica para esa maravillosa actividad que están desarrollando. Yo quiero darte todo el apoyo, quiero estimularte a que podamos finalmente hacer que los sueños se cumplan. A mí me parece extraordinario la meta de poder generar, por ejemplo, un centro de investigación de astrobiología en el norte sería, y tienes toda la razón, tenemos condiciones excepcionalísimas. Sí. Entonces, hagamos que las cosas pasen y trabajemos. Bueno, y quiero agradecerles por habernos acompañado en esta entretenida conversación con un gran personaje como Mario Muy, que yo creo que está en la mitad de escribir en los libros de historia de la astronomía de nuestro país. Así que
Esto es también un reconocimiento a tu trabajo Muchas y gracias. espero que sigas estimulado y también que sigas entusiasmando a más jóvenes a encantarse con el universo y encantarse con la astronomía. Gracias, Mario. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo soy solo un intermediario entre el universo y los jóvenes. Gracias, que te vaya bien.